Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Buenas madrugadas, queridos amigos. Ponemos hoy punto final a un verano intenso, un verano lleno de emoción, de contacto con todos vosotros. Y como es lógico, iba a decir mañana, es que dentro apenas de unas horas, nueva programación en la cadena SER, nueva temporada, nuevas ilusiones. Hay que echar la vista atrás y hacer un resumen, y lo vamos a hacer en la mejor compañía, en la vuestra, desde aquí, desde el estudio 1 de la cadena SER. Y estamos el mejor equipo, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter. Buenas madrugadas, compañera. Buenas madrugadas. Menudo verano, ¿eh? Menudo verano hemos tenido, de emociones, de noches intensas, de experiencias contadas por los oyentes. Hemos abierto estos micrófonos para ellos, para que nos relataran pues sus experiencias, sus casos, para que nos dijeran qué secciones les gustaban más. Y la verdad es que ha sido una acogida que desde aquí agradecemos a todos. Y con este sonido que nos pone la perla gaditana, nuestro compañero Geray Martínez, Lázaro y Cordera, Homo Digitalis, una canción clásica ya en estas madrugadas. Vamos a ir adentrándonos en un mundo lleno de misterios, lleno de casos, porque sinceramente os lo digo a todos, cuando hemos intentado resumir, cuando hemos intentado coger los mejores trozos, documentos, archivos del pasado, de lo que han sido tan solo 3 meses muy intensos, nos hemos quedado francamente alucinados. Cuántas cosas, cuántas historias, cuántos personajes, cuántas verdades, cuántos enigmas, cuántos casos que luego fueron fraudulentos y que los descubrimos aquí y han pasado por Milenio 3. Esta noche, esta madrugada, la última de este verano, es buen momento para reencontrarnos con todo ese pasado. Y Carmen, muy importante, si te parece vamos a ir combinando lo que han sido los mejores, no los mejores programas porque todos lo son, algunos de los documentos importantes que al menos han causado expectación en la gente, con los mails y cartas. ¿Quieres que demos las direcciones, la gran barrena de direcciones que tenemos para que todos tomen papel y boli, aunque ya la mayoría se la saben? Fenomenal, pero volvemos a darlos, pues si acaso hay algún despistadillo que no ha cogido lápiz y papel, que vayan ahora mismo, lo cojan y apunten. Si quieren contactar con nosotros a través de internet, hay un correo electrónico que es milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. ¿Que los suyos son las cartas? Pues entonces escríbanos, sí, que daremos buena cuenta de ellas ahora. Escríbanos a Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Y ahora, con el permiso de nuestro compañero Geray en la nave del misterio, la que siempre surca el espacio del ignoto, vamos ya a meternos en una noche de misterio. Dos años después de hablar con el famoso matemático israelí que descubrió el código secreto de la Biblia y de haberme dado una copia completa del programa informático que había creado, entonces comprobé que el nombre del primer ministro israelí, Isaac Rabin, aparecía codificado en la Biblia y cruzando su nombre, como en un crucigrama, las palabras asesino se asesinará. Me dejó impactado y fui a Israel para reunirme con el amigo más cercano del primer ministro. Y esa misma noche, tras la reunión, llamó a Rabin y le entregó mi carta al día siguiente en la que le contaba lo que había descubierto, que la única vez que su nombre aparecía en el código de la Biblia, asesino que asesinará cruzaba su nombre, y debía tomárselo en serio, porque el asesinato de Kennedy estaba también en el código secreto de la Biblia. Esto fue un año antes de su muerte. Pues escuchabais a nuestra compañera Katia Rocha traduciendo al periodista del Washington Post, Michael Drosnin, autor de ese bestseller mundial, El código secreto de la Biblia. Menudo follón, menuda repercusión. Ningún programa yo creo que ha superado la tensión que se vivió allá por los inicios del mes de julio, cuando Drosnin, en la única entrevista concedida en España, nos hablaba de esos descubrimientos asombrosos, Carmen. Un programa informático que, vamos a decir, que conjunta la Biblia en una serie de líneas de letras, las ordena como una sopa de letras, y ahí aparecen claves, aparecen cosas tan sorprendentes como lo que Drosnin contaba. El asesinato de Isaac Rabin,
cosas relativas al futuro, cosas muy apocalípticas para el 2006. El programa de más impacto del verano, sin duda, ¿no? Sin lugar a dudas, recibimos muchísimos mails, un montón de cartas referentes al tema. Muchos nos preguntaban que cuál era ese libro, que si había una parte anterior. Pues sí, hay 2 códigos de la Biblia, la primera parte que escribió el mismo autor, Drosnin, todas ellas publicadas por la editorial Planeta. También nos decían que cómo podían hacerse con ese programa, con el código. Y tenemos un sorpresón. Efectivamente, muchos nos han pedido, oye, ¿por qué no me hacéis llegar? Y es que Javier Sierra, el director de la revista Más Allá, propuso un reto. Cualquier matemático que nos estuviera escuchando, le proporcionaríamos el programa para ver si él puede encontrar algún fraude o algún error en ese código que diga que lo que hay en la Biblia no tiene nada que ver con lo que dice el código. Y la verdad es que empezó una maniobra que ha acabado con un programa que vamos a regalar entre nuestros amigos dentro de no muchas semanas, cuando esté perfilado y terminado, el programa del Código Secreto de la Biblia. Un programa que, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo podemos entendernos para quien no escuche ese programa? Bueno, imaginaros, la Biblia se decía realmente que la primera versión, la real, la directa de la divinidad, o dictada por la divinidad, no tenía espacios entre las palabras, eran caracteres unidos. Este programa, por ejemplo, si pusiéramos Milenio 3 en el ordenador, no saldría absolutamente nada, no tiene sentido. Pero Eliyahu Rives, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un gran informático, vio que este programa buscaba algunas palabras y trazaba paralelismos. Nos quedamos asombrados cuando salía, por ejemplo, Nueva York y Torres Gemelas, cuando salía, por ejemplo, Isaac Rabin, como nos contaba Michael Drosnin, y Asesino que asesinará. Salían un montón de paralelismos asombrosos, palabras que se cruzaban en el mismo trozo de la Biblia, escritas en hebreo. Y, Carmen, al final de septiembre tendremos aquí ese programa, e incluso vamos a hacer una experiencia pionera, que la audiencia, a través de ese milenio3@cadenaser.com, pueda hacer sus preguntas, lanzar sus cuestiones, para que aquí el ordenador, en vivo, en el estudio de la Cadena Ser, experiencia pionera, busquen ese código de la Biblia y a ver qué pasa, ¿no? Y sortearemos ese programa que nos traerá Javier Sierra entre todos los oyentes, además, porque de verdad que hemos recibido muchas preguntas y muchas misivas diciéndonos que dónde lo podían encontrar. Pues en Milenio 3, a últimos del mes de septiembre, ¿del mes de octubre ya será? No, del mes de septiembre. Ahí andaremos, en esa frontera. Por ahí. Pues lo sortearemos y haremos esa experiencia pionera, Iker, que seguro que os gustará a todos. El Código Secreto de la Biblia, menuda polémica y además sin concluir. Cada uno opinará a favor, en contra, pero fue un escándalo. Escándalo informático, escándalo religioso, escándalo investigativo. Desde luego que intentamos, con un montón de amigos, acercarnos a esta historia fascinante. Como fascinante puede ser el hecho de que a partir de esta semana, en Milenio 3 tenga nuevas zonas de acuerdo, vamos a llamarlo así, con vosotros. Los cambios del fútbol nos obligan a que el domingo, haya especiales de vez en cuando, como hubo este domingo sobre el mundo de las sectas a las 4 de la tarde, habrá de vez en cuando. Esta sección o esta parte o esta edición de Milenio 3 no va a variar, va a ser la que esté siempre ahí. Queremos además ampliar con un montón de secciones. Nos preguntáis al milenio3@cadenaser.com qué ha pasado con secciones, qué va a haber. Os daremos un adelanto de las ideas que tenemos, pero sobre todo, y lo más importante, es que mañana la presentación ya es hoy, ya se puede decir. Hoy lunes se presenta la nueva programación de la Cadena Ser, además que ha habido un despliegue de medios informativos en los diarios espectacular, y mañana continuará en otras vías de comunicación como la televisión. En Milenio 3 puedo decir que por fin tenéis que estar muy atentos a cadenaser.com, a ikerjimenez.com, a todos los foros de este programa, porque habrá un nuevo horario y probablemente la noche de los viernes, después del larguero, sea otra zona de encuentro con mucho tiempo para contar un montón de historias, esas historias que nos faltaba a veces tiempo para abordarlas, ese punto de encuentro que queríais que fuese semanal y que nunca cambiase, esa noche en la que íbamos a coincidir vosotros y nosotros. Tomad buena nota y mañana la confirmación. El Código de la Biblia nos dejó una sensación agridulce. Había documentos asombrosos. Michael Drosnin se reunía con mandatarios importantísimos. Por ejemplo, Arafat lo recibía, este periodista que estuvo con nosotros, lo recibía Arafat impresionado por lo que supuestamente decía ese código de la Biblia, a pesar de que Drosnin y el descubridor de este programa eran judíos. Arafat se reunió con ellos y fue el primer periodista que le entrevistó
después de 15 años. Pero no era una entrevista política, no una entrevista de la situación en Oriente Medio, era una entrevista más allá. Decía, la pregunta sería, ¿qué oculta de verdad la Biblia? Y este corte, con la ayuda de Katia Rocha, de Michael Drosnin, es largo, pero creo que resume perfectamente la exclusiva que Drosnin daba aquí en Milenio 3, de con qué mandatarios importantísimos, hablamos de Arafat, Sharon, Clinton, se ha reunido para hablar del código secreto de la Biblia, y por qué estos nombres, acompañados del de Bush, aparecen cruzados en la Biblia con la palabra fin de los días. Realmente estremecedor. Escuchad atentamente porque fue el pelotazo de esa noche de julio con el asunto del código de la Biblia. El primer líder con el que me reuní fue el sucesor de Isaac Rabin, Shimon Peres. Poco tiempo después de que Rabin fuera asesinado, y se reunió conmigo porque sabía que yo había advertido a Rabin. Y muy interesante fue que nunca preguntó lo que el código decía sobre él, que por otra parte habría sido lo normal. Él solo quería saber qué decía sobre Israel. Y responderle no fue nada fácil. Le dije, Holocausto en Israel. Atomic Holocaust. Pérez lo tomó muy en serio, aunque no es nada religioso. Él es el principal responsable en crear el programa de armas nucleares de Israel. Y él sabía lo peligroso que podía ser el terrorismo nuclear. De hecho, días después, dio un discurso en el cual nunca mencionó el código de la Biblia, pero sí la mayoría de las advertencias que le había hecho. También me he reunido con su enemigo, Yasser Arafat, el líder de los palestinos, durante más de 2 horas en Ramallah. Había algo realmente increíble. El líder de los palestinos aceptaba sin duda la realidad del código en hebreo, en el libro sagrado de su enemigo Israel. Su nombre, Yasser Arafat, estaba codificado con las palabras fin de los días, y también en el mismo lugar Sharon. Arafat se quedó muy afectado y le he visto en 2 ocasiones más. También he estado en contacto con el presidente Clinton, que además tenía mi libro con él cuando fui a visitarle en Camp David, estando allí reunido con Arafat y Barak. En otras ocasiones le he visitado junto a su mano derecha en la Casa Blanca. Con el presidente Bush he estado en contacto y espero verle en un futuro cercano. Bush aparece en el código en el mismo lugar que Arafat, Sharon y el fin de los días. Sabemos que estamos hablando de este momento. Bush, Arafat, Sharon y todos ellos juntos y sus nombres perfectamente deletreados con el fin de los días. Quiero decir muy claro a tus oyentes que esto no quiere decir que el mundo se acerque a su fin. Quiere decir que vivimos en un momento muy peligroso y tenemos que escuchar las advertencias del código. ...2006, esa era la fecha que, según parece, dice el código, en torno al fin de los días. Yo, como soy tan optimista, Carmen, como que no me lo creo. Creo que nosotros siempre podemos manejar el destino, y no es el destino el que hace lo que quiere con nosotros, ¿no? Yo soy de la misma opinión, y que recuerdo que esa misma noche nos llamaba una chica muy asustada diciendo cómo se iba a acabar todo en el 2006. De verdad que no, yo creo que no. Ha habido muchas fechas de otros profetas que se han dado como el fin del mundo y nunca se han cumplido. Yo me acuerdo cuando tenía menos años, decían ese fin del mundo y todos mirábamos por la ventana y ese fin del mundo nunca llegaba. Esperemos que esta vez la profecía tampoco se cumpla.
Vamos con algunos mails, vamos a ir, como decíamos, sincronizando algunos de los más interesantes de los últimos días. Lo decimos siempre, es absolutamente imposible contestar a todos, a las cartas y a los mails. Tenemos una media de varios cientos de correos electrónicos cada semana. Y eso lo agradecemos doblemente porque sabemos lo difícil que a veces es seguir Milenio 3. De repente estamos de 10 a 11, luego nos cambian, el fútbol nos desplaza. Es algo lógico, pero que esta próxima temporada creemos que se va a solventar y va a ser una auténtica maravilla, porque vamos a hacer muchísimas cosas. No os imagináis los 365 días de historias que vienen de aquí en adelante. Claro, vamos a ver, tienes una carta entre las manos, ¿no? Sí, de Tomás Hernández López, que nos escribía desde La Coruña y nos dice: escucho con atención su programa radiofónico y me gustaría insistiera en las psicofonías y me hablara de un científico investigador de estos temas. Creo que se llamaba Raudive. ¿Sí? También sería interesante que nos contara algo más sobre las combustiones espontáneas. Bueno, dos temas clásicos, las psicofonías, que no le gustan mucho a Jerry Martínez, nuestro técnico. Dice que le ponen los pelos de punta, como le ocurre a la mayoría de la gente, absolutamente normal y corriente. Y claro, yendo en el coche, en la cama, se encuentran con esas voces de ultratumba que hemos puesto en alguna ocasión. Nunca hemos querido abusar. Recuerdo que este verano, cuando hablábamos de casas encantadas en Madrid, poníamos aquella, ¿te acuerdas, Carmen?, en la calle del Toboso, en Carabanchel, en Madrid, esos extraños ruidos, intervención del ayuntamiento, de la policía, y de repente la grabadora echa a andar y se oye la voz de un niño, una de las más desgarradoras, más dramáticas. Decía: tengo miedo. Las psicofonías siempre van a estar ahí, y haremos especiales, por supuesto, con más razón ahora a partir de la nueva temporada, con mucho más tiempo. ¿Quién era Raudive? Bueno, Raudive era una persona que dicen que acabó sinceramente tocada, como todos los investigadores que se encerraron en el mundo de la psicofonía. Por un momento, compañeros, imaginar lo que es unas salas de laboratorios llenas de mandos, de pantallas, como hoy tenemos en la nave del misterio, en nuestros controles de audio de las cadenas de radio. Pero años 70, los Revox, los Nagra, y personas científicas como Jürgenson, Raudive, Alex Schneider, que de repente empezaron a ver que, o a escuchar mejor dicho, que se colaban voces con sentido, voces que a veces les recriminaban algo o les llamaban por su nombre. ¿Cómo no obsesionarse? Raudive tuvo tanta fama que en un momento dado en Alemania, Carmen, ¿sabes cómo se llaman las psicofonías? No. Voces de Raudive. Y hizo un libro mágico. Va a ser muy importante los libros a partir de esa temporada en Milenio 3. Un libro mágico que se llamó Lo inaudible se hace audible, que se ponía con un disco de aquellos pequeños, lo que sería un single de la época, con algunas de las primeras voces captadas en Alemania. Hoy en día los ordenadores han suplantado a las antiguas grabadoras, y desde luego Raudive, los pioneros y las psicofonías estarán presentes. Y la combustión espontánea, por supuesto, con un caso de esos alucinantes, el de La Roya, ¿verdad, Carmen? ¿Tú te acuerdas, Los incendios de La Roya, ¿cómo no me voy a acordar? Además los recogías en uno de tus libros, Iker. Tú mejor que nadie lo puede contar porque tú estuviste allí entrevistando a las personas que fueron testigos de esos fuegos que surgían de la nada, que quemaban chaquetas sin que hubiera alrededor pues ninguna vela, ningún foco que incendiara esa tela. Y la verdad es que también... Chaquetas, personas, animales, enseres, todo. También nos ha llegado una carta referente a combustiones espontáneas. Cuéntanos, porque parece que es alguien... Repito, que está preocupado. Sí, combustión espontánea, el hecho que tocamos algunos temas, personas que han aparecido carbonizadas completamente. Las imágenes son dramáticas para estas horas de la madrugada. Es un montón de cenizas y una pierna con un zueco, por ejemplo. Un montón de cenizas o dos brazos. Siempre se respetan las extremidades. A veces huecos en pleno baño o en lugares donde no había ningún material combustible. La ciencia médica, desde los boletines médicos de Londres del siglo XVIII, estudiaban el tema de combustión humana espontánea. Y esta temporada contaremos, si es posible desde allí, el más dramático e increíble caso ocurrido en el mundo. Y pasó en los años 40 en una apartada aldea almeriense, La Roya. Pero nos hemos quedado sorprendidos porque hemos recibido una carta de una persona que él cree que puede tener peligro de sufrir una combustión espontánea. La verdad es que nunca nos habíamos encontrado con algo parecido. Se llama Rafael y nos escribe desde Valencia. Dice que desde muy pequeño ha sufrido grandes cambios de temperatura corporal y que una vez con 8 o 9 años en el río de su pueblo le pasó una cosa curiosa. Durante unos segundos su cuerpo empezó a calentarse
Pasado ese tiempo empezó a salir humo blanco como vapor de todo su cuerpo. Se asustó y se echó al agua. Nada más tomar contacto con mi cuerpo, dice Rafa, mi cuerpo con el agua, todo volvió a la normalidad. Y eso en verano. Además dice que bueno, que también un punto jocoso que ponerle a este problema que él dice que tiene es que en invierno su novia se acerca mucho en la cama porque está calentito, pero en verano no se quiere ni acercar a él. Pero lo cierto es que le preocupa si esos cambios de temperatura corporal pueden convertirse en una autocombustión, en una combustión espontánea. Yo creo que los médicos tendrían la razón, pero seguro que lo que le ocurrió en el río, el humo, sería un efecto de la refracción del agua. Le ha pasado en más ocasiones. En más ocasiones, ¿no? Esta, sí. Bueno, pues sinceramente, lo primero, antes de acudir, desde luego, a ningún experto, entre comillas, que no los hay de estos temas, no angustiarse, porque las combustiones espontáneas es gente que ha ardido y se ha convertido en cenizas, personas que además tenían que ver con condicionamientos sociales muy concretos, muchas eran alcohólicas, muy curioso. Los estudios decían, Carmen, que las personas que habían aparecido desde importantes condes hasta barrenderos de un barrio pobre de Londres, los 650 casos más o menos que se tienen bien estudiados, eran personas que tenían una propensión, vamos a decirlo así, al alcohol. Lo primero, ir al médico, desde luego, y segundo, la angustia. Estamos convencidos de que eso tan raro de la combustión espontánea no te va a estar pasando, será cualquier otra cuestión. Y si te parece, recordamos con este documento, con esta introducción, a mí me impresionó mucho, volvíamos de La Coruña al principio del verano, y leíamos en El País semanal dos reportajes, además muy curioso, coincidían. Uno era sobre los macabros rituales, asesinatos de Ciudad Juárez, 300 y pico mujeres muertas en los últimos años, un programa que fue desgarrador, mujeres que aparecen en los túmulos del desierto, a veces una prenda íntima, luego una mano, luego una cabellera, rituales en el México profundo, en la frontera, 300 mujeres muertas en los últimos años. Pero todo coincidía, nunca nada es casualidad, con un hallazgo misterioso, un hallazgo en el subsuelo de México, Distrito Federal. Antes de escuchar este corte, yo os pediría a todos que nos imaginemos al típico arqueólogo que en julio de este año, con su maza, está entrando por las viejas paredes subterráneas de la catedral. ¿Qué es lo que se encontró? Escuchad. Las excavaciones que se están efectuando en pleno corazón de México, Distrito Federal, han arrojado una sorpresa inesperada. Bajo los suelos que separan el Palacio Presidencial y la catedral han empezado a surgir miles de cráneos y piezas óseas. Son sacrificados de tiempos remotos. Ante la sorpresa de los arqueólogos, se está descubriendo una ciudad de muertos entregados a los dioses. Restos de una cultura que aniquilaba a hombres, mujeres y niños en ceremonias que duraban días enteros. Rituales en honor de misteriosas divinidades de aspecto aterrador. Los excavadores se han encontrado con una tremenda sorpresa. Imaginaos la escena. Una especie de catacumba, justo entre la catedral y el Palacio Presidencial, y bajo las losas, un hueco oscuro. Centenares de cadáveres, muchos de ellos, según los expertos, entre 4 y 6 años. Perfectamente bien conservados por las condiciones climáticas de esta especie de gruta subterránea. Y sobre todos ellos, erigiéndose una talla de madera. Es el dios Micantecutli. Posee dedos en forma de garras. La cabeza está llena de pequeños agujeros y tiene el hígado colgando. Los ojos no se ven, o mejor dicho, están recubiertos de la propia piel del rostro. Es el dios Micantecutli, le llamaban el señor de las sombras, y sobre todos esos cadáveres emitía una enigmática y misteriosa sonrisa. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Efectivamente, una escena que, como se ve, nos impactó para empezar de esa forma el programa. El dios Micantecutli, caramba, con su estructura de madera, su hígado por debajo de las costillas, su sonrisa, imperando en esa ciudad de muertos. Sin embargo, fue rotundo observar que se siguen haciendo sacrificios miles de años después, ¿no, Carmen? La verdad es que sí, es que fue un programa muy duro, que me acuerdo de algunas de las entrevistas que pudimos realizar, como Esther Chávez, que tenía pues, una asociación, se llamaba Casa Amiga, para dar algún tipo de cobijo, de ayuda a todas esas familias que habían perdido a una de sus hijas, a una de sus hermanas. Ella me contaba que iban todos los fines de semana, se reunía con otras cuantas mujeres
se llamaban las mujeres de negro, iban completamente enlutadas por recorriendo el desierto para ver cuántos cuerpos hallaban en ese fin de semana. Eran muchos los que ya se habían encontrado, tú antes lo has dicho, una mano que sobresalía, una prenda íntima que les hace excavar un poco y encontrarse con el cadáver. Una cosa curiosa y que nos hizo pensar en un principio en un ritual es que la mayoría de las chicas halladas muertas tenían el pecho derecho completamente seccionado. Ella decía que era tremendo ver esas escenas y que nadie en Ciudad Juárez, ni la justicia ni los políticos, estuvieran haciendo nada ante tantos asesinatos y tantas desapariciones, porque los asesinatos probados son 350, pero hay más de 2.000 desaparecidas, Iker. ¿Te parece que escuchemos a Esther Chávez Cano? Fenomenal. Las chicas, las jovencitas que aparecen muertas, se encuentran en terrenos baldíos, en el desierto, en zonas muy alejadas, y son muy jóvenes, y son violadas, son torturadas, en muchos casos mutiladas, y esto es diferente a otro tipo de crimen. Se les cercena el seno derecho y a mordidas el pezón izquierdo, que eso es brutal, ¿no? Y aparentemente esto se los hacen en vida. Estos son actos que no hay palabras para describir esa brutalidad, esa inhumanización. No, yo no sé cómo las madres de estas criaturas pueden seguir viviendo recordando las últimas horas de angustia de sus hijas, ¿no? Yo creo que la muerte fue la salvación para ellas, para descansar. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Una historia muy dura, que además luego, hay que decirlo, tuvo gran repercusión a raíz del reportaje del País y también después de los protagonistas que estuvieron Judith Torrea Oiz, la periodista del País, que llevaba 5 años en Texas y Ciudad Juárez investigando estos hechos. Estuvo con nosotros Esther Chávez Cano, estuvo con nosotros Óscar Maínez, el forense que incluso se puede decir que huyó como alma que lleva el diablo porque veía que ahí había una extraña trampa entre narcosatánicos, traficantes, rituales, asesinos en serie. Yo me quedo con una frase de Robert K. Ressler, el más famoso investigador de crímenes en serie del mundo, del FBI, que llamó a Ciudad Juárez una dimensión desconocida. Y él decía que ni con varios Colt del 45 se atrevería a pasar aquella zona del desierto. Vamos con más mails, Carmen, ¿te parece? Fenomenal. Raúl Ballesteros nos dice: hola Iker y saludos para todo tu equipo. Me gustaría saber con exactitud la fecha de salida de un libro del que hablasteis en el programa del domingo 24 de agosto sobre el interés de Hitler y los nazis, sobre el tema de los objetos místicos, que como se titulaba ese libro, que quién era ese autor y que cuál era la editorial. Bueno, pues hay que tomar muy buena nota. El enigma nazi, de José Lesta, un sensacional investigador que ha hecho un trabajo de verdad. Bueno, hay que leerlo. Lo vamos a tener aquí a José Lesta. Nos va a contar con documentos e historias por qué, por ejemplo, Hitler perseguía algunos objetos de poder, qué hacían los nazis y las SS persiguiendo, por ejemplo, en Canarias, reductos que según ellos llevaban a ciudades subterráneas como Agartha, por qué perseguían el Santo Grial, por qué Hitler, uno de sus primeros mandatos era conseguir del Vaticano, fuese como fuese, la lanza de Longinos, con la que supuestamente fue atravesado el pecho de Jesús. Tantos enigmas, ¿verdad? El enigma nazi. Tomad buena nota, el Archivo del Misterio, editorial Edad. Luis Raúl Serrano Caballero nos dice: a ver si podéis ayudarme. Vi un reportaje en la tele pero no me enteré muy bien. Si no recuerdo mal, hablaban de una mujer, monja, que tenía el poder de estar en varias partes al mismo tiempo. Incluso cuando los primeros hombres llegaron a América, encontraron que los indígenas ya conocían el símbolo de la cruz y les dijeron que una mujer se lo había enseñado. Me gustaría que me hablarais sobre eso. Mejor contesta tú, porque tú eres la experta en misterios de la Iglesia. Se llama tu obra, publicada por Edad, con enorme éxito además, hay que decirlo. Hicimos un par de especiales sobre enigmas de la Iglesia. Ahora estamos ya en enigmas de la historia, código de la Biblia, sacrificios aztecas. Seguiremos por esa línea, pero desde luego hablamos un poquito antes del verano, exorcismos, místicos, Fátima, estigmatizados, y hablamos de Ágreda, ¿verdad? La monja de Ágreda. Luis se está refiriendo a Sor María Jesús de Ágreda, esa monja que tenía el poder de bilocarse, es decir, de estar en dos sitios al mismo tiempo, en el mismo minuto, en el mismo segundo. La monja de Ágreda nunca había salido de su convento, pero a la vez es cierto que cuando fue a América, cuando van los primeros sacerdotes a evangelizar a los indios, cuando llegan allí se encuentran
que estos ya conocen los símbolos, que conocen el símbolo de la cruz, que saben rezar, que saben algún tipo de oraciones, y le preguntan que cómo. Ellos dicen que hay una señora vestida de azul, tierras. Le enseñan varias fotografías, porque ya la monja de Ágreda era conocida en España. Además mantenía muy buena relación, se carteaba con el monarca y ya se decía que era santa. O sea, ya se rumoreaba por España que esta mujer se salía de lo normal. Cuando le enseñan un retrato de esta monja, dicen que es esa. Entonces se hace una investigación, incluso con el Santo Oficio por medio. Ella asegura que no sabe cómo lo hace, pero que sí que está... Pero ella es consciente desde su celda del convento de Ágreda en Soria de que ha viajado a América. Incluso también describe cómo es el mundo cuando realiza esos viajes que podríamos llamar como místicos, ¿no? De estar en dos lugares al mismo tiempo. Y esa es la historia de Sor María Jesús de Ágreda. O una porción de la historia, una historia apasionante. Es una historia que sería muy larga de contar. Hay una obra, además, que está basada en ella, La Dama Azul, de nuestro compañero Javier Sierra, que la verdad es un libro precioso que habla sobre esta monja, y si se pone a buscar hay muchas biografías sobre todos los fenómenos que tenía esta mujer. Y ahora la cosa se pone todavía más seria, porque en verano no han dejado de suceder sucesos que tienen que ver con casas encantadas, con poltergeist, uno de los fenómenos que, bueno, pues somos masocas por naturaleza, hay que decirlo así. Nuestra parte o nuestro yo más oculto nos pide fenómenos desconocidos, como pueden ser fenómenos de fantasmogénesis, de psicofonías. La parapsicología más dura, por supuesto, siempre tiene un hueco en Milenio 3. El caso nos lo trajo nuestro compañero José Manuel García Bautista. Ocurría en un restaurante de Sevilla, de la calle La Araña. El caso del restaurante Viandas. Para resumir, un grupo humano muy heterogéneo, personas, camareros, dirigentes, personas de la limpieza, que no se atrevían a estar allí ya. En la tercera planta, y siguen ocurriendo los hechos ahora, ocurrían cosas tan dramáticas como que las cámaras capten una sombra que avanza por ese lugar sin que haya nadie, cosas como que las alarmas salten porque se detecta un cuerpo humano, cosas como movimientos de objetos, agresiones a personas. Vamos a escuchar el primer documento que nos trajo José Manuel García Bautista de Sevilla. Es Raquel, y nos hablaba de lo que se había encontrado en esa tercera planta, para algunos ya maldita. Hay un informe de Seguritas de que suele sonar sobre las 3:30 de la mañana de que hay una presencia física en la tercera planta, en la escalera de subida a la tercera planta. Mi jefe se ha presentado en numerosas ocasiones, la puerta de entrada al bar está totalmente cerrada, tiene lo que es un dispositivo de infrarrojos con un volumétrico, y entonces lo que es curioso que ve en la tercera planta que hay una presencia física cuando desde que está en la planta baja del bar hasta subir a la tercera planta tienes que pasar por 2 o 3 volumétricos más y sigue dando presencia física en esa zona. Se cierra arriba, se cierra todo todas las noches, incluso la tercera planta no se abre nada porque no se sube. Que se cambien arriba, habrá 2 compañeros que se atrevan a cambiarse, también porque ya están influidos el resto por el miedo. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Susurros, lamentos, voces que se aproximan en mitad de los pasillos, un rostro que nos mira desde el otro lado del espejo. ¿Quién era? ¿Qué estaba ocurriendo en ese restaurante del corazón de Sevilla? Las investigaciones en vivo de nuestros compañeros nos arrojaron testimonios sobrecogedores. Esta era otra persona que también sufrió en sus carnes, Raquel, la presencia de algo que no tiene nombre. Pues que fui a cambiarme arriba a la tercera planta, y donde nos cambiamos las mujeres pues hay un espejo colgado. Entonces yo me estaba abrochando el zapato, apoyando una silla, y cuando miré para el espejo pues me pareció ver una sombra, vi una sombra y hubo un cambio de temperatura muy brusco. Incluso por vez primera, la radio española transmitía un poltergeist en vivo, o por lo menos lo que parecían
golpes sobrenaturales, raps, algo parecido a esto, yo siempre lo hago. Según el espiritismo clásico, es la forma de algunos espíritus de ponerse en contacto con nosotros. Así lo afirmaban célebres videntes como las hermanas Fox, las primeras que iniciaron eso tan convulso y raro del espiritismo. Pero ocurría en una barriada de Madrid, y ocurría con personas de carne y hueso. Unas niñas de muy poca edad, una familia asustada, la policía interviniendo. Y en este caso, otro de nuestros compañeros, Francisco Contreras, que lograba grabar la sensación general de miedo, los gritos y esos golpes que aparecen repentinamente. El poltergeist, si es que lo era, quedó atrapado por la grabadora, lo escuchamos. Yo no sé qué, de que tuvieran suerte, no sé qué, y una semana después es cuando está pasando. Aquí, mira, de aquí una puerta roja. Esa puerta de aquí no suena. Suena esa puerta del armario. Y si tú la metes al baño y le trancas la puerta como una bandera, La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Ocurría en la calle Lago Constanza. Las casas encantadas y los poltergeists han sido uno de los platos fuertes, siempre con los documentos, siempre con el micro amarillo de este programa y de la cadena SER metiéndose donde nadie llega. Carmen, qué importante que en programas como el de Casas Encantadas en Madrid, donde expusimos este caso de Lago Constanza, personas del nivel, del talante y de la profesión, ¿no? Del respeto que nos debe pues siempre mantener la policía, y que nosotros les debemos a ellos, por supuesto. José Manuel Sánchez, comisario del Distrito Centro, valientemente hablaba de que había muchos casos para nosotros en las comisarías y que él incluso había tenido sensaciones extrañas, ¿no? Es importante, era un paso adelante que la policía pocas veces había dicho, ¿no? Es importante y valiente por su parte, porque él sigue en activo, sigue siendo policía, inspector, y la verdad es que yo creo que en todas las comisarías de España tiene que haber muchos casos de estos que se quedan en el olvido precisamente porque no se sabe cómo actuar, porque la policía llega allí ante una llamada de socorro, pero no saben con lo que se van a encontrar, y muchas veces son cosas que se salen de lo lógico, de lo normal. Es curioso, Carmen, porque José Manuel Sánchez nos hablaba del Palacio de Linares como el lugar donde a él sí le pasaron cosas raras. ¿Quieres que lo escuchemos? Sintió cosas extrañas, sí. ¿Lo escuchamos? Fenomenal. Lo primero que tiene que hacer es verificar la verdad, porque nosotros se nos ponen unos hechos en conocimiento y tenemos que intentar descubrir la verdad. ¿Qué puede ocurrir? Pues hombre, evidentemente si por ejemplo en una casa aparece una cosa extraña y aparecen por allí moradores distintos, se ha podido cometer un delito, que es un delito de allanamiento de morada, o alguien que se sienta coaccionado, intimidado, y estamos obligados, nos pagan para que lo intentemos descubrir. Lo que ocurre es que naturalmente nuestros conocimientos son muy limitados, ¿no? Pero ahí se abre lo que nosotros llamamos un suceso. Se abre una página, cualquier persona llama al 091, le cuenta una cosa de esta, se abre un suceso. Va a un coche, empieza a investigar, describe lo que ve y se le pasa a unos investigadores. Y estos investigadores, dependiendo de la calidad de ellos y de todo lo demás, pues van descubriendo cosas, pero naturalmente tenemos que investigar. Seguro que casos para Milenio 3 en cualquier comisaría, y particularmente en el centro, que tiene tantas casas antiguas, con tanta historia, con tantas cosas que decirnos, tenemos por centenares, pero que no habremos absorbido. Yo he tenido casos muy concretos. Por ejemplo, todo lo que es el Palacio de Linares me pilló a mí, siendo yo el comisario del distrito de centro, y bueno, ahí yo mismo pude verificar o pude tener sensaciones que no soy capaz de explicar. Pues ni más ni menos, José Manuel Sánchez, comisario Distrito Centro, y hablando de que hay muchos casos pendientes en las comisarías. Ojalá los descubramos con ellos poco a poco. El periodismo y en este caso la investigación policial se conjuntan para saber qué hay más allá, al otro lado, o por lo menos en nuestro paralelo. Más mails, Carmen, vamos a ver qué nos preguntaban, porque incluso había personajes que nos pueden sonar pues casi, bueno, dignos solo del mundo del celuloide, pero que tienen verdadero misterio en su origen. Cuéntanos. Nos escribía José Alba de Alejo García y nos dice: existe una misteriosa y hasta oculta muerte de la que aún se especula, y es la del famoso actor y especialista de artes marciales Bruce Aaron Lee,
y la de su hijo, también actor, y más reciente muerte a la misma edad que su padre, 33 años. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay tanto silencio en torno a la muerte de los Lee? Claro, los Lee, tú lo has dicho, porque uno es el famoso Bruce Lee, a pesar de que también se llama Aaron, lo has dicho bien el nombre, y el otro el hijo. Una saga maldita que dicen que viene de más atrás. Antepasados de Bruce Lee también tenían muertes extrañas. La vida de este hombre es asombrosa. Creo que en estos días se presenta una biografía sobre Bruce Lee. El misterio de cómo murió, apareció en una cama. Unos decían que con una sobredosis, nunca se pudo demostrar. La autopsia fue absolutamente una casa de locos. Lo cierto es que ese hombre era mágico. Ese hombre popularizó las artes marciales en el mundo y sobre todo, es cierto, no es leyenda urbana, esos golpes que él daba que la cámara no podía registrar. Era más rápida su pierna o su brazo que el ojo de la cámara. Nunca será superado Bruce Lee. ¿Por qué? ¿Quién era? ¿Qué ocultaba? Muchos hablan incluso de extrañas amistades en el círculo de la masonería y lo oculto. ¿Fue esa la motivación de su extraño fin? Quizá nunca lo sabremos. Vamos ahora con un mail que nos dice: me llamo Francisco Raya y soy de Torrent, Valencia. Me gustaría que volvierais a emitir el programa sobre el atentado de las Torres Gemelas, o en su defecto me indicaseis si se encuentra disponible en la red. Esperando una respuesta, me despido. Gracias y un abrazo. En la red, ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com, nuestra página amiga. Hay 100 programas, más de 100 ya, de Milenio 3. No está el de las Torres Gemelas, porque fue uno de los primeros, pero va a haber novedades. Vamos a intentar que haya programas para descarga. Y son cientos de miles los amigos que mensualmente visitan esos programas. Lo que sí es cierto es que haremos más. Recordáis que hicimos 2 especiales, el 11 de septiembre, en julio, y cuando se cumplía el aniversario, incluso con Juanjo Benítez y con informaciones explosivas. Es un tema que no dejamos de lado, que informaremos puntualmente. En torno a las Torres Gemelas también nos ha preguntado mucha gente unas fotografías. No sé si se acordarán los oyentes y si tú te acordarás, Iker, en el fuego, cuando se encendían las Torres Gemelas, efectivamente salió una cara. Bueno, Amit nos ha mandado un mail también diciendo que se han encontrado muchas fotos de fantasmas por la red y una de ellas era esta de las Torres Gemelas que aparece. ¿Son realidad esas fotografías o son puros montajes? Hay que tener mucho cuidado porque nos están llegando un sinfín de fotografías de fantasmas, de espectros por internet, que son simples montajes con Photoshop, fotografías de niñas reales que se les cortan las piernas y se las ponen flotando. Claro, causan mucho impacto cuando uno las recibe. Yo siempre digo que internet es un medio mágico, que es la gran enciclopedia británica, como era en la época, que tiene casi de todo, no de todo, y menos en estos temas, pero que la información es de cualquiera, muy compleja, nadie se hace responsable. Yo siempre lo digo, al buen investigador, primero una buena biblioteca, fundamental, porque el que escribe algo se responsabiliza de ello en un libro, en internet no. Las fotografías de las Torres Gemelas son curiosas, las formas hacían una especie de cara diabólica, ¿no? Pero bueno, parece ser que era eso, una casualidad. Todo aquello que se habló de ovnis junto a las Torres Gemelas, absoluta paranoia. Y yo creo que muchas de ellas sí que ni siquiera la casualidad, sino que esas fotografías estaban retocadas directamente, por ordenador, ¿no? sí. Lo que no estaba retocado, Carmen, era el sonido de la noche africana, ¿te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? Con 2 grandes amigos, con José Manuel Novoa y con Fernando González Viches, estuvimos al calor de la hoguera. Aunque fuera el mes de agosto, estábamos súper a gusto. Incluso muchos de los oyentes luego nos escribieron diciendo que se iban a ir a África, que querían ya estar en esas hogueras, pero de verdad, que les habíamos emocionada, metido el misterio en el cuerpo y que querían ir a ver todo lo que estos 2 aventureros reales habían vivido allí. Sí, que decíamos de cómo es que están vivos, habían pasado de todo, peleando contra los devoradores de hombres, con las últimas bestias realmente enigmáticas que siguen en el continente africano. Hablamos de criptozoología, de animales desconocidos, y hablamos con ellos de antropología, de brujería, de vudú. Fue impresionante el documento que nos trajo José Manuel Novoa y que nos lo comentaba así, con documentos, con sonidos de la selva. Encendimos una hoguera en este estudio 1 de la cadena SER, nos pusimos todos alrededor de ella, brindamos con whisky, hay que decirlo, porque se hace así con los masái en África, y nos sentimos todos en lo más profundo de ese continente maravilloso. Y de repente José Manuel Novoa, el único hombre blanco que se ha metido en la secta del Bouetí, nos hablaba de un extraño brujo. Y lo que es más, escuchábamos en pleno trance a ese brujo. Un saludo tremendamente agudo. Es un hombre que... Haznos la fotografía, José Manuel. Es Mariano Esam, que el pobre ya no vive. Era un curandero, un brujo muy reconocido. En este momento está invocando al espíritu de sus ancestros
con un pequeño cuerno de antílope en la boca, que es lo que le hace deformarla. Acaba de tomarse 2 huevos crudos y un poco de sangre. Y está invocando a sus ancestros porque va a realizar una exhibición de mágica. Él está en este momento subiendo por un palo de un árbol al que ya le han quitado las ramas, un palo de unos 8 metros de altura, sube a veces como una culebra, a veces como un chimpancé, y arriba del todo pues va a ejecutar una serie de ejercicios que para los ojos de todos los presentes pues solamente lo puede hacer gracias al influjo de este espíritu que en ese momento le posee, ¿no? Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Es lo que hemos pretendido, hacer que la radio tenga color, la radio tenga imágenes. Como lo he explicado, ¿verdad? José Manuel Novoa, antropólogo, periodista, explorador, y lo veíamos a ese hombre con el ebú, esa especie de maldición y de bendición que tienen algunos brujos y que tienen que alimentar con sangre humana. Hablábamos de canibalismo. Haremos un programa de devoradores de hombre, yo creo que realmente sensacional. Haremos un sinfín de historias que nos llevarán sin duda de regreso a África, esa África de la que nunca se habla y que os apasionó. ¿Recuerdas, Carmen, las historias de animales desconocidos como la hiena, que era la que más leyendas diabólicas concentraba en África? Me acuerdo de un nombre que le daba Fernando, la cabalgadura del diablo. Ni más ni menos. Y todo ello por la forma que tiene, esa extraña forma que tiene la hiena, que se baja en las caderas, y es verdad que parece que va alguien subido en ella y cabalgando. Las historias que nos contaba, que a su vez se las habían contado los indígenas. Hombres hiena. De las selvas en las que ellos han estado, eran preciosas a la vez que terroríficas. Yo no sé si vamos a rescatar alguno de los momentos y sonidos en que Fernando nos cuenta la historia precisamente de esa leyenda en la que un hombre o era hiena o la hiena se convierte en hombre. Sí, algo extraño. Desde luego la hiena parece que es el ser de la noche, el ser que todos los masáis temen, se escuchan sus lamentos. Lo recreamos así, haciendo pura zoología. Milenio 3 un día es zoología, otro día antropología, otro día misterio, otro día parapsicología, otro día misterios policiales, de todo lo que no se cuenta habitualmente y que sabemos que os interesa. Escuchad atentamente. Lo que quería es que les librara de una hiena que venía todas las noches y devoraba 1 o 2 cabras que una era... hiena. Una hiena que además tienen también muy mala fama. Muy mala fama. De la hiena han escrito... ¿Cómo les llaman? ¿Cómo les llaman a las hienas? Que ahora mismo todos tenemos el dibujo de la hiena seguro. ¿Y cómo les llaman? Allí le llaman la cabalgadura del diablo, porque sabes que tienen las caderas muy bajas y parece que efectivamente llevan un peso en la espalda. Ellos dicen que es el diablo, pero además dicen que es... Generalmente las brujas se transforman en hienas, y una de las... Ellas te dicen que si quieres saber realmente si una hiena es una bruja o no, que es bastante común que por la noche africana haya brujas andando en forma de hiena, tienes que cogerla y mirarla bien, porque en la nuca tiene una segunda boca, que es una cosa bastante interesante. Las hienas que además, ahora vamos a escuchar la historia, Fernando, pero las hienas que en plena noche en África suenan así. Este sería la hiena, un animal con muy mala fama dentro y fuera de África, aproximándose a un campamento con nuestra hoguera como estamos ahora. Esta es la hiena. ¿Y qué ocurría con esa hiena? Esta hiena, por cierto, a mí me dan más miedo las hienas que los leones. A mí las hienas, por la noche donde estás allí y oyes esto, es música, es maravilloso. Pues son hienas que están acercándose, ¿no?, al campamento donde habitualmente estáis. Siempre se acercan. Grabando. Eres una fuente de alimento, tú tienes desperdicios. África pura, el latido de esos misterios que llegaban al Milenio 3 en esa noche africana. Nos lo propusieron, hablaban siempre de ello los amigos de Trasglobe, y dijimos, vamos a hacerlo en la radio por primera vez. Más mails, Carmen, y cartas. Pues vamos con una carta que nos ha enviado Vicente Fiscar Tomás. Nos dice: un saludo a todo el equipo. Me gustaría muchísimo que hicierais un programa profundizando en el documental famoso de la BBC inglesa, Alternativa 3. Ahora que está de moda el planeta Marte otra vez. Sí, Llevo señor. mucho tiempo intentando conseguirlo y es una misión imposible. Nunca lo he visto, pero os aseguro que he oído a gente muy culta hablando de ese tema, que hace algunos años, al parecer, ya era fascinante. Incluso dice que sacaron un libro sobre el tema.
creo que sería un tema interesante para tratar en vuestro programa. Qué maravilla de oyentes, porque están acertadísimos y nos plantean ellos, lo veis, lo escucháis, temas. Ahora está Marte más cerca que nunca, pero nadie habla de Alternativa 3. Desapariciones extrañas de científicos, investigaciones en Marte, leyenda o verdad. Parece que es una gran leyenda urbana. El libro se publicó en España y nosotros incluso en ikerjimenez.com tuvimos el vídeo emitiéndolo en descarga durante algunos meses. Alternativa 3, por supuesto, magnífico tema, gran planteamiento. Un tema quizá menos amable, Carmen, fue el de las sectas satánicas. Hablábamos incluso con Antonio Toscano, persona amenazada por las sectas, por investigarlas, sobre todo en Levante. Entrábamos en aquel programa, como muchas veces hacemos, con un trozo de una película famosa, para meternos y para ver lo que va a ser la radio, ver la radio, como nos gusta hacer. Era la profecía, ese niño demoníaco, nunca mejor dicho, Damian, ese nacimiento extraño, y un periodista atormentado que habla con el padre de ese crío, diciendo las extrañas casualidades que han pasado con una cifra, 3 seises. Así entrábamos en aquel programa sobre satanismo en Valencia, sobre grupos satánicos en Levante y sobre lo que están haciendo. Escuchad. Este primer recorte es de la revista Astrológica. Habla de un extraño fenómeno. Cometa se transforma en una estrella brillante como la de Belén hace 2000 años. Solo que esta fue en otra parte del mundo, el continente europeo, hace 5 años. El 6 de junio, para ser exactos. ¿Esa fecha le dice algo? Sí. Entonces esto le dirá más. Comunica un nacimiento de un periódico de Roma.